Todos los estudiantes tienen talento. Uno de los más importantes es aprender a averiguar las cosas por ellos mismos. Esto es algo tremendamente importante. Y todos pueden aprender a hacerlo. La investigación muestra que entre el 92 y el 95% de lo que aprendemos en la escuela no afecta a la vida de los estudiantes una vez que la abandonan. Y por supuesto, ahora que todo el mundo pide un cambio, necesitamos cambiar las cosas. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Soy Robert Schwartz. Soy el fundador del Center for Teaching Thinking, un proyecto que estudia cómo transformar y cambiar la forma en la que se enseña en las aulas. Nuestro objetivo es ayudar a que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico y creativo que serán importantes para su vida. No se trata de memorizar cosas, sino que razonen lo que aprenden. Así lo entienden y asimilan mejor. Hola, me llamo Ángela. Soy una profesora de Mallorca y estoy muy interesada en la metodología del aprendizaje basado en el pensamiento. Voy a hacerle algunas preguntas. La primera pregunta creo que es la más importante. ¿Qué es el aprendizaje basado en el pensamiento? En realidad es muy sencillo. Es aprender mediante el pensamiento. Por supuesto, detrás de ello hay mucho más. Porque, ya sabes, te preguntas, ¿aprender qué? Y pensar cómo. Porque la educación tradicional está orientada hacia la explicación del profesor y basada en la memorización. En este modelo, los estudiantes tienen que aprender lo que el profesor está diciendo, recordarlo y responderlo en un examen, etc. Eso también es pensamiento. Pero aprender a memorizar cosas es una forma de pensamiento muy limitada. Eso significa que el aprendizaje acaba siendo muy superficial. Ya sabes, por ejemplo, si preguntas a los estudiantes en qué fecha fue la Revolución Francesa, efectivamente, han aprendido la fecha de la Revolución Francesa. Pero, ¿han aprendido realmente de qué iba realmente esa revolución? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Las Exacto. causas, la explicación. Si les haces ese tipo de preguntas, les incitas a pensar de una forma más profunda y rica. Mi sensación sobre esto, porque llevo haciéndolo durante mucho tiempo, durante 35 años, es que muchos profesores aprenden a enseñar en la universidad bajo el enfoque tradicional. Enseñan, pero reconocen que no funciona. Y algunos vienen y me dicen, es un completo fracaso. Quiero decir, los estudiantes no quieren aprender lo que les enseñamos. Creen que para lo único que les servirá es para ayudarles a pasar el examen, ¿verdad? Los profesores vienen y nos dicen, debe haber una forma mejor de hacer esto. Sin duda. ¿Y qué podemos hacer para enseñar a los estudiantes? Para ayudarles a que aprendan a pensar y profundizar más de lo que normalmente hacen. Quiero decir, la gente se pasa el día pensando. Tomamos decisiones todos los días. Resolvemos problemas, hacemos predicciones, seleccionamos la información que la gente nos proporciona y decidimos si la aceptamos o si la creemos, y así actuamos en consecuencia. Otras veces sucede algo y tenemos que averiguar qué lo causó para decidir cómo resolverlo. Bien, hacemos esas cosas todos los días, comparamos y contrastamos información, ¿de acuerdo? Y la mayor parte del tiempo la gente no hace esos razonamientos de la forma adecuada. Pasan por alto algunas cosas y extraen conclusiones precipitadas. Nosotros intentamos ayudar a los estudiantes a que aprendan cómo pensar de una manera más hábil, con más atención y, en definitiva, mejor, ¿no? Te voy a dar un ejemplo del tipo de pensamiento que normalmente se realiza de forma errónea. Es la toma de decisiones. Normalmente, cuando tomamos decisiones, pensamos sobre las posibilidades que tenemos. Y a veces, aunque no siempre, cuando la gente toma una decisión, no piensa en las consecuencias que tendrá. Y esto es muy importante. Pero la mayor parte del tiempo piensan en las consecuencias positivas. No piensan en las negativas, en las desventajas. Y esas pocas buenas cosas que pueden pasar les hace elegir una opción.
Pero si lo hubieran pensado detenidamente, si hubieran sido capaces de verlas, quizá hubieran encontrado otras opciones mucho mejores. En la escuela no enseñamos a los estudiantes a tomar buenas decisiones. Los profesores no lo hacen, pero que no lo hagan no significa que los estudiantes no tomen decisiones. Significa que aprenden a tomar decisiones tomando en cuenta su realidad y su mundo. Y lo que más les influye es la publicidad. Y en la publicidad te enseñan imágenes de cosas que quieren venderte algo. Te cuentan todos los beneficios que tienen. Suenan tan bien que dices, lo quiero. Por supuesto, tienen que venderlo. No te dicen que si lo comes de forma habitual durante los próximos 20 años, la probabilidad de que tengas un cáncer aumenta en un 50%, ¿verdad? Eso no sería tan malo, porque seguramente haría que no consumas tanto. Pero aún así, esas son cosas que debes saber para tomar decisiones, pero aprendes a no pensar en esas cosas por la forma en la que se presenta la publicidad y nos presentan los anuncios. Así es como descubrimos que uno de los problemas principales en la toma de decisiones es pensar solo en las cosas buenas. Sobre todo porque pensamos que la toma de decisiones conlleva un pensamiento muy complejo y creemos que quizá es mejor empezar a enseñarlo más adelante, cuando seamos más mayores. ¿A qué edad crees que deberíamos comenzar a enseñar a tomar decisiones? Sobre los 2 o 3 años. Piensa en, no sé, la danza, por ejemplo. E imagina que piensas, bueno, la danza es algo muy complicado. Ahora imagina que esperamos a que los niños tuvieran 12 o 13 años para empezar a enseñarles a bailar, porque quizá algún día se conviertan en grandes bailarines de ballet. Los niños pequeños también pueden. Quizá no van a ser tan sofisticados como los mayores, pero aprenderán a tener sensaciones sobre el movimiento de sus pies y cosas similares. Cuando son jóvenes y con el paso del tiempo conseguirán perfeccionarlo. Lo mismo pasa con el pensamiento y la toma de decisiones. Los niños pequeños toman decisiones. Es verdad. En las aulas deciden qué van a hacer con su tiempo, cómo van a dibujar, etc. Si les ayudas a hacerlo más atentamente y lo vas haciendo más complejo mientras suben de curso, acabarán sabiendo tomar buenas decisiones cuando, por ejemplo, estén en 5º curso. Claro. ¿Qué consejo le daría a un estudiante que quiera desarrollar su forma de pensar? Bueno, le aconsejaría que empezara a identificar diferentes tipos de pensamiento y que identifique la información valiosa. Hoy en día, los niños tienen acceso a Internet. Es algo fantástico que no tenían hace 20 años, no tenían acceso. Ahora pueden conseguir la información inmediatamente. Y lo que hacen muchos estudiantes es buscar algo en Google que les dará múltiples resultados. Y al entrar en uno, les dará una información que ellos copiarán y llevarán a la escuela pensando que es lo que han aprendido. No piensan si lo que han copiado es verídico o no, si es real. Es muy importante ayudar a los alumnos a aprender a observar y juzgar, a pensar de manera crítica sobre la información que han conseguido y a tener una opinión propia sobre si la información puede ser aceptable y fiable. Cuando pasa eso, tienen una base mucho más sólida en su pensamiento y la información que adquieren es buena. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a los niños a mejorar su pensamiento? Creo que las escuelas que enseñan con el aprendizaje basado en el pensamiento tienen la oportunidad de enseñar a los padres esas estrategias. Y eso se aplica a las preguntas, por ejemplo, ¿qué preguntas quieres intentar responder antes de llegar a una conclusión? No saques conclusiones precipitadas, piensa detenidamente. Así es como ayudamos a los niños. También podemos ayudar a los padres para que aprendan cómo hacerlo, para que en casa se conviertan en referentes. Los padres siempre lo son. No necesitan el aprendizaje basado en el pensamiento para conseguirlo. Muchos padres, cuando sus hijos son adolescentes o cuando abandonan la escuela, dicen, no te olvides de pensar en las consecuencias de lo que vas
vas a hacer. Pero, por supuesto, esa es solo una parte de la historia. Hay padres que están de acuerdo con la forma en la que los educaron cuando eran niños y no ven la necesidad de cambiar la manera de enseñar. ¿Qué le diría a estos padres? Lo que haría con esos padres es lo mismo que haría con los profesores que no quieren cambiar. Ya sabes, trata a los profesores y a los padres de la misma manera que quieres tratar a los niños. Te dices a ti mismo que ellos pueden tomar sus propias decisiones, así que no voy a decirles que más vale que lo hagan, porque si no, ya verán lo que ocurre. Les muestras las virtudes, las cosas tan maravillosas que ocurren cuando los estudiantes aprenden utilizando una forma de pensar adecuada y la cantidad de decisiones que puede tomar un estudiante y el razonamiento que lleva a cabo. No debemos forzar a los profesores y tampoco a los padres para que intenten cambiar. Y diría que primero queremos trabajar con los profesores que estén interesados en el tema, porque sé que cambiarán y harán cosas en sus clases. Y los profesores que dicen que no, o que les lleva mucho tiempo y no podrán pasar del capítulo 37 al 40 en el libro, ya verán lo que pasa con estos niños. Aprenden mejor, de forma más profunda, hacen preguntas más reflexivas, piensan antes de tomar decisiones. Y muchos irán cediendo. He visto profesores que se niegan a venir a los primeros talleres, pero luego miran a las otras clases y hablan con sus profesores y dicen, quizá vaya a los próximos talleres. Es cierto. También hay profesores que quizá quieren aplicar en sus aulas el método de aprendizaje basado en el pensamiento, pero no creen que es posible, por ejemplo, en educación física. ¿Podría hablarnos de una lección o actividad usando el aprendizaje basado en el pensamiento en educación física, por ejemplo? Recuerdo haber estado trabajando con algunas escuelas en Chicago, Estados Unidos, en 1980. Surgió esa pregunta y el director dijo que los profesores deberían participar en el taller sobre el pensamiento. Y el profesor de educación física dijo, ¿por qué tengo que ir? Yo no, quiero decir, solo juego al fútbol, ¿vale? Y le dije, ¿quieres decir que cuando tus jugadores están en el campo, no piensan? No toman decisiones. ¿No toman decisiones? Y entonces se dio cuenta de que claro que tomaban decisiones, por supuesto. Y alguno de los jugadores, de los estudiantes que están en el campo, ¿ha tomado decisiones que no eran muy acertadas? Sí, claro. Vale, ¿y pueden aprender a hacerlo mejor? Sí, claro. Bien, de eso trata el aprendizaje basado en el pensamiento. Y lo que hizo ese profesor fue interesante. Dijo, sé lo que voy a hacer. Puso un vídeo de un partido de fútbol y lo paró justo cuando 3 de los jugadores tenían que decidir qué hacer. ¿Voy a correr hacia aquí o hacia allá? Eso fue lo que les dijo a los estudiantes. Quiero que penséis qué haríais si fuerais esos jugadores y por qué. Empezaron a hacerlo y tenían respuestas diferentes y las debatieron entre ellos. Se dieron cuenta de que si hubieran pensado las consecuencias de correr en una dirección en la que otros jugadores bloqueaban el camino, quizá los habrían rodeado. Empezaron a pensar y los estudiantes dijeron que eso fue maravilloso. Querían probarlo sobre el campo de fútbol. Todo lo que haces requiere pensar y más vale que lo hagas bien. ¿Sí? Hablando de hacerlo correctamente, ¿cuáles son los errores típicos que cometemos cuando razonamos? Bueno, ya sabes, la gente que aprende principalmente con la televisión o similares, aprende que es mejor tomar decisiones rápidas. Es un tipo de pensamiento muy precipitado, por lo que la gente extrae conclusiones muy rápidamente. El pensamiento es precipitado, sobre todo el relacionado con la toma de decisiones, cuando no nos tomamos el tiempo necesario para pensar detenidamente. Relájate, no saques conclusiones precipitadas, porque a menudo no son correctas y te meterán en muchos líos. Si consigues que los estudiantes lo apliquen a todo cuando seas mayores, se casen y compren una casa. Cuando quieran tomar una decisión sobre dónde ir el fin de semana.
qué vestir. Pero volviendo a la escuela, es donde está la verdadera acción. Porque muchas de las cosas que se estudian implican tomar decisiones, sobre todo en la historia. Me gusta poner un ejemplo basado en Napoleón. Napoleón fue a una batalla contra un señor británico llamado Wellington y perdió. Prácticamente fue el fin de Napoleón. Imagina que eres Napoleón y Wellington te reta a una batalla en los campos de Waterloo. Usas la estrategia para la toma de decisiones que hemos desarrollado. Pensarás en tus opciones, pensarás en las consecuencias positivas y negativas, etc. Y continúas practicando, razonando, intentando averiguar qué es lo mejor que puedes hacer en cada ocasión. Se puede comparar con lo que hizo Napoleón. Y si crees que no tomó una decisión acertada, piensa qué es lo que le motivó. Sirve para entender mejor cómo funciona la gente. ¿Y si tienes una mente cerrada, también es uno de los problemas? Bueno, ese es otro problema, tomar decisiones sesgadas. Si estás predispuesto a algo, te gusta, y piensas, qué bien, creo que voy a hacerlo. Y si alguien te dice que te pares y pienses en algunos inconvenientes, puede que los encuentres, pero enfocarás tu búsqueda hacia lo positivo. Entonces estarás pensando de una forma muy sesgada. Nos lleva al razonamiento precipitado, al razonamiento sesgado, superficial. Tómate un poco más de tiempo. A veces las cosas son un poco más complicadas. Por ejemplo, cuando aceptas un trabajo o compras una casa. Todos son ventajas que acompañarán a los niños después de acabar la escuela si les enseñas y les ayudas a aprender a pensar más detenidamente mientras están en el colegio. Si lo practican, lo harán durante el resto de su vida. Les saldrá de forma natural. Les saldrá de forma natural, por supuesto. Tan natural como hablar un idioma, tan natural como es para un violinista tocar el violín en el escenario. Pero tienen que empezar a hacerlo, a practicarlo atentamente. Se trabaja con los diferentes puntos de vista de los estudiantes y enriquecen su aprendizaje y su asimilación. Vale, eso es interesante. Quería saber si aprendemos mejor al trabajar en común o al trabajar por separado. Esto ya lo he comentado, pero lo repetiré de nuevo. Pensar correctamente es un acto social. Diría que razonar es un acto social. La mayoría interactuamos con gente. Si un vecino nos dice que si vamos a un lugar, no conduzcamos por una calle porque hay obras, asimilas la información y se te ocurre una idea diferente para llegar a tu destino. Creo que no es solamente una vergüenza, sino que además es una burla que durante la mayor parte del siglo XX en las escuelas se haya tratado a los estudiantes como individuos aislados. Se han centrado en su individualidad. Teníamos a estudiantes que no querían compartir lo que estaban haciendo. Había mucha competencia. ¿Quién iba a sacar la nota más alta, etcétera? Y eso va en contra de todo esto, porque cuando consigan un trabajo, verán que se trabaja en equipo. Y los equipos deben saber cómo dividir el trabajo, compartir ideas, desarrollar las ideas de los compañeros. Entonces es necesario para que razonemos mejor, que trabajemos mejor en grupo, ¿verdad? Por supuesto. El aprendizaje basado en el pensamiento es compatible con el aprendizaje cooperativo. No solo es compatible. Necesitas juntar a los estudiantes para que el aprendizaje refleje el razonamiento y el aprendizaje que harán en la calle. Si tratas el pensamiento como algo que sucede en la cabeza, en el cerebro, y que es algo muy privado, tu pensamiento no va a tener un impacto en el pensamiento de los demás. Comunicar lo que piensas, compartirlo, es completamente esencial, porque es lo que necesitamos hacer en nuestra vida. ¿Y si nos basamos en cosas que aprendes para tus estudios? ¿No?
puede ser algo maravilloso. Te daré otro ejemplo. Uno de los tipos de razonamiento más importantes que me he dado cuenta que es básico y crucial que los alumnos lo aprendan es el pensamiento de las partes y el todo. Los estudiantes más pequeños, los niños, aprenden todo sobre el cuerpo humano y las partes que lo componen. Aprenden sobre la cara y las partes de la cara. Dicen ojos, orejas, nariz y boca. Ya lo han aprendido. Pero por supuesto ellos ya saben cómo distinguir estas cosas. Todo lo que han aprendido son palabras para describir estas cosas. Lo que necesitamos saber es lo que hacen y cómo trabajan conjuntamente para que tu cuerpo sea lo que es y para mantenerte durante 80, 90 o 100 años de tu vida. Entonces, una de las siguientes preguntas que los profesores deben hacer a los alumnos es: ¿qué pasaría si faltara esta parte? ¿Qué pasaría si no tuviéramos nariz? Bien, entonces podrías pensar en ello durante un segundo y darte cuenta de que ellos sacarán sus ideas sobre lo que hace la nariz. Y luego consigues que piensen cómo se relacionan, ¿no? Cómo trabajan tu mano, tu boca y tus dientes cuando tienes hambre. ¿Y qué papel tienen tus ojos en el proceso? Entonces, aprenden a entender que estas cosas que tienes funcionan conjuntamente y se complementan. ¿El aprendizaje basado en el pensamiento es compatible con el basado en proyectos? Bueno, sí. Ahora hay mucho trabajo, un trabajo más extenso que los profesores les dan a los alumnos. Tienen proyectos con un resultado que intenta desarrollar algo. A veces se basa en un problema. Es un problema que debes resolver, pero va a costarte un poco. Imagina que fueses médico y alguien llega a tu consulta y te cuenta: no puedo mover la rodilla, la tengo rígida. Y no sabes mucho de rodillas, pero quieres aprender. Así que te preocupas y buscas acerca de las cosas que causan rigidez en las rodillas y cómo curarla. Entonces vuelves, haces unas preguntas sobre los síntomas y tratas de averiguar cuál es la causa y qué hacer para curarla. Si haces eso, no necesitas ir a un curso donde el profesor vuelva a contarte todas esas cosas. Y como has dicho antes, los estudiantes lo recordarán durante el resto de sus vidas, mientras que en muchos de estos cursos los estudiantes se olvidan de todo en unos pocos años. Así que, trabajando en los proyectos y sobre los problemas como vehículo, aprenderás cosas del plan de estudios de una manera diferente. Pero, para que esto funcione correctamente, los estudiantes no pueden limitarse a tratar de adivinar ciertas cosas. Tienen que utilizar su buen juicio y pensar correctamente para que todas las habilidades importantes de pensamiento se pongan en marcha conjuntamente en el proyecto, y cuando eso sucede es algo realmente maravilloso. Es un acercamiento diferente, utilizando una metodología diferente, para ayudar a los estudiantes a aprender mejor y a hacerlo ellos mismos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como profesores para promover el pensamiento crítico entre nuestros estudiantes? En realidad la pregunta parece indicar que ellos no ejercen el pensamiento crítico, pero todo el mundo lo hace todos los días. ¿Es verdad? Una amiga mía quería comprarse un coche. Fue al concesionario y no tenía muy claro qué tipo de coche quería. Media hora después salió y ya lo había comprado. Y yo le dije: ¡qué rápida! Y ella me contestó: sí, he estado pensando y el hombre que me lo estaba vendiendo era muy simpático. No llevaba barba como la mayoría de la gente, sino que estaba perfectamente afeitado. Me ha ofrecido café, me ha sonreído, llevaba corbata y pensé: parece un buen tipo, debe estar diciéndome la verdad. Así que he pensado que este era el coche adecuado para mí. Esto también es un ejemplo de pensamiento crítico porque no ha dicho simplemente:
voy a comprarme ese coche sin haberlo pensado antes. Ella ya lo había pensado, tenía sus razones, pero quizá esas razones no eran demasiado buenas. Quizá debería haberse informado acerca del coche en revistas de coches, etc. La idea es que los estudiantes aprendan a tener más cuidado y a ser más diestros desarrollando el pensamiento crítico. Y eso es algo que se promueve muy bien trabajando en grupo, porque los estudiantes debaten. Y el truco es centrarse en el por qué. ¿Por qué crees eso? ¿Qué razones hay para aceptar eso? Porque el pensamiento crítico es un tipo de pensamiento que supuestamente debe conducirnos a la verdad. ¿Y la creatividad? ¿Cree que nosotros, los profesores, podemos enseñar a ser creativos? Hay una historia interesante detrás del pensamiento creativo, porque mucha gente dice que los niños pequeños, en clases de preescolar, incluso de niños de 5 años, son muy creativos. Si les dejas solos, son capaces de inventar cosas muy creativas. Y también te dirán que cuando llegan a primaria pierden la inventiva y dejan de ser creativos. El motivo por el que los estudiantes pierden su creatividad, muchos de ellos, es que los profesores les enseñan que solo hay una respuesta correcta. Pero eso no tiene por qué ser verdad, lo hemos experimentado. Uno de los ingredientes esenciales de la creatividad es unir varias cosas familiares para crear algo nuevo y original. Como los iPhone, por ejemplo. Cuando no teníamos iPhone, teníamos teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Unirlos para crear algo donde interactuaban ambas cosas fue una obra maestra de la creatividad. Ayudar a los estudiantes a seguir ejercitando este tipo de técnica. Yo siempre pienso, tengo la visión de que algunos de estos niños van a ser Picassos, Goyas, Shakespeares, no porque hayan nacido para serlo, sino porque les ayudamos a practicar las técnicas, las estrategias de pensamiento creativo que producen fantásticas ideas creativas. Es decir, se puede enseñar y se puede poner en práctica. Por supuesto, y tenemos muchos ejemplos de ello. Algo que mucha gente se pregunta, al menos algunos, es por qué los profesores seguimos obligando a los estudiantes a memorizar información que es posible encontrar, por ejemplo, en Internet. En realidad, el tipo de pensamiento que estoy describiendo depende de la memoria. Pero memorizar es algo muy limitado. Intentas memorizar una o dos cosas, algo muy específico, y cuando lo has hecho, ya está. Pero pensar y aprender correctamente hace que conectemos ideas. Sin embargo, la memoria también tiene su papel. No queremos que los estudiantes piensen que la única forma que existe de obtener información es accediendo a Internet. Es una forma de obtener información, pero todos los estudiantes tienen sus talentos. Y uno de los mayores talentos es averiguar, encontrar cosas por ti mismo. Y eso es algo tremendamente importante. Todos los estudiantes pueden aprender a hacerlo. Y recordar ciertas cosas es parte de ello. Una vez usted dijo que pensar correctamente nos permite no solo aprender mejor, sino también a vivir mejor. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, volvemos a algo que he dicho al principio. Una razón convincente para ayudar a los estudiantes a ser mejores pensadores, a desarrollar habilidades de pensamiento, es que estas son cosas que van a utilizar durante sus vidas para hacer buenas elecciones y solucionar problemas. Eso es lo que quiero decir con lo de aprender a vivir mejor. Por supuesto, en la escuela quieres sacar lo mejor de ellos, así que ayudas a los estudiantes a utilizar estas habilidades de pensamiento para aprender mejor. Así que consigues un efecto doble, por así decirlo, y para mí eso es... Hay mucha gente que promueve muchas cosas acerca de pensar, aprender, etc., pero si juntamos todos los ingredientes de los que hemos hablado, no se trata solo de aprender mejor, sino que estamos ayudando a los estudiantes
a aprender de la mejor forma posible que pueden. No sacando conclusiones precipitadas, sino pensando en ellas, conectando aquello a lo que están expuestos con otras cosas que conocen, extrayendo conclusiones, ampliando su conocimiento. Así es como se aprende. Muchas gracias por esta conversación tan inspiradora. Ha sido un placer hablar con usted sobre cómo enseñar a los estudiantes a pensar mejor. Yo también quiero darte las gracias porque tus preguntas han sido muy buenas y me han hecho pensar bastante. Hemos hablado antes acerca de algunas de estas cosas y siempre me parece que las preguntas me llevan a reflexionar y a pensar en lo que estoy haciendo de una forma que muy poca gente puede lograr. Estoy muy agradecido por este intercambio, ya que incluso durante esta misma conversación he tenido ideas que me gustaría llevar a cabo en algunas clases. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.